Le informamos que en la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa para crear la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, con lo que se permitiría el uso de la marihuana con fines personales, científicos y comerciales. Según la legisladora, la propuesta impulsa un modelo de regulación estricta que contempla el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado. Y es que la necesidad de esta regulación, explicó Sánchez Cordero, radica en la violenta realidad que vive el país, es decir, 240,000 muertos, 40,000 desaparecidos y miles de niños y niñas amenazados por el crimen organizado. Le comento que, a detalle, la iniciativa consta de 75 artículos y 7 transitorios que contemplan sanciones de tipo penal a quien ocupe a niños, a niñas o adolescentes en actividades de comercio, de distribución, de donación, de regalo, de venta y de suministro de productos de cannabis, y establece que toda persona tiene derecho a aportar hasta 30 gramos de la planta. Quienes requieran más, ellos van a tener que solicitar un permiso al Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, que será el encargado de reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del enervante. Además, plantea el consumo de marihuana en la vía pública, a excepción de los espacios 100% libres de humo de tabaco, y permite el cultivo de hasta 20 plantas de esta especie por persona para autoconsumo. Pero estas deberán ser registradas en un padrón anónimo y su producción anual no deberá de rebasar los 480 gramos. Para su uso industrial, la iniciativa autoriza la siembra, el cultivo, la cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución y venta de cannabis. En tanto, para su comercialización, se indica que se delimitará a establecimientos específicos.